Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este primer video podcast con el tema de la epistemología para docentes de ciencias. Vamos a comenzar definiendo la epistemología como el estudio del origen, la justificación y los límites del conocimiento. Aproximadamente en el siglo IV a.C., el filósofo Platón distinguió entre dos tipos de conocimiento a los que llamó doxa y epistem. La doxa se refiere a las creencias sin fundamento que obtenemos de lo que escuchamos o nos platican. Carece de evidencia y genera opiniones, pero no un conocimiento real de las cosas. La episteme, en cambio, se refiere a una creencia o pensamiento que se fundamenta en una prueba, demostración o evidencia. En uno de los textos que Platón escribió, llamado Teeteto o de la ciencia, se propone una definición de conocimiento que se ha conservado hasta hoy. Platón definió el conocimiento como un tipo de creencia que es verdadera y además está justificada. Esto es importante, porque puede haber creencias verdaderas, pero que no estén justificadas, y eso para Platón no constituiría ningún conocimiento. El conocimiento siempre tiene que tener las tres características: que sea una creencia, que sea verdadera y que además esté justificada. Por ejemplo, en la afirmación "el cobre conduce electricidad", tenemos una creencia que se expresa como un enunciado y es verdadera ya que se concluye de dos hechos. El primero es que todos los metales conducen a electricidad, lo cual es un principio obtenido empíricamente. Y el segundo es que el cobre es un metal, de hecho, es un objeto del tipo metal. Por lo tanto, la afirmación es conocimiento en el sentido que propuso Platón, ya que es una creencia. Yo creo que el cobre conduce electricidad, es verdadera porque el cobre conduce electricidad, pero además está justificada en los dos hechos que acabamos de mencionar. Este es el tipo de justificación que es muy importante dentro de lo que denominamos explicación científica. Cuando nosotros pedimos que alguien explique algo, no solamente tiene que explicar por qué cree en lo que cree, sino que tiene que utilizar un instrumento justificatorio. En este caso puede ser la lógica, la matemática o una observación experimental, pero una observación guiada, no nada más señalar un objeto o señalar un hecho, sino que tiene que estar guiada por ciertos procesos, como la observación detenida, el registro de las variables, etc. Sí, muy interesante y todo, pero ¿y eso para qué me va a servir si yo doy ciencias, no filosofía? Bueno, es importante conocer esto, ya que lo que Platón definió como epistem fue posteriormente traducido al latín como ciencia. Y eso ya nos empieza a decir algo importante, ¿no? Para nuestro tema. Porque en efecto, ciencia es la palabra que traduce lo que Platón entendió por una creencia verdadera y justificada. ¿Me estás queriendo decir que la ciencia la inventó un griego loco con nombre de traste? Bueno, más bien lo que Platón hizo fue definir algo sobre lo que numerosos pensadores habían ya estado trabajando. Mucho de ese trabajo consistía en tratar de distinguir a los mitos de la realidad. Recuerda que los griegos eran muy ricos en mitos, y los mitos trataban de explicar la realidad apelando a entidades sobrenaturales, a dioses, a fuerzas de la naturaleza. Entonces, a partir del siglo IV surge una nueva forma de pensamiento que trata de justificar los hechos con base en la naturaleza misma de las cosas. Durante el siglo XVII surgieron dos escuelas filosóficas que postulaban un origen distinto del conocimiento. Ambas escuelas conservaron la definición platónica del conocimiento, pero alegaban que la fuente de éste es diferente en cada caso. Estas escuelas son muy importantes para que las conozcas y se denominaron empirismo y racionalismo. El empirismo nos habla de la sensibilidad. Postula que al nacer nuestra mente está en blanco y por ello todo nuestro conocimiento proviene de las experiencias que vamos obteniendo, principalmente a través de nuestros 5 sentidos: vista, tacto, olfato, oído y gusto.
Todo lo que proviene de nuestros 5 sentidos se llaman impresiones o datos de la experiencia, y las ideas se originan a partir de esas impresiones, y son como copias de ellas. En cambio, el racionalismo postula que no es posible que todo el conocimiento venga solamente de la experiencia, pues hay conocimientos que no dependen de ella. Por ejemplo, las verdades de la matemática, por lo que dichos conocimientos ya deben estar precargados en nuestra mente. Además, los racionalistas piensan que el conocimiento no se puede basar en los 5 sentidos, pues estos nos pueden conducir al error o hacer creer cosas falsas, como por ejemplo cuando vemos un espejismo o una ilusión óptica. Por ello prefieren dudar de lo que proviene de la experiencia. René Descartes fue el principal defensor del racionalismo, del cual estaba convencido debido a sus profundos estudios de las matemáticas. Hay que recordar que él fue el inventor de la geometría analítica y del plano de coordenadas cartesianas. Por su parte, el inglés David Hume fue el máximo exponente del empirismo. Él estaba convencido de que no existían leyes eternas de la naturaleza, sino que estas eran generalizaciones de experiencias que se repiten una y otra vez hasta que acaban por convencernos de que no van a cambiar. Pero en el siglo XX surge el paradigma más importante en la epistemología de la ciencia. Este paradigma se denominó positivismo lógico o empirismo lógico y fue encabezado por el científico austriaco Rudolf Carnap. El positivismo lógico se centra en el análisis del lenguaje y determina que lo único que puede ser llamado conocimiento científico son enunciados que estén justificados en la observación directa o en la inferencia lógico-matemática. A partir del positivismo lógico, lo que distingue al conocimiento científico de cualquier otra forma de conocimiento es el método que se sigue, ya sea la inferencia lógica o la observación empírica experimental, o una combinación de las dos. Esta da origen al paradigma del método hipotético deductivo, que finalmente se transformará en lo que conocemos hoy como método científico, guiado por una serie de pasos que tratan de dirigir al investigador a la verdad, con independencia de su contexto, es decir, de sus creencias, valores, traumas, intereses personales, etc., pues se considera que quien siga el mismo método llegará siempre a los mismos resultados. A esto se le llamaba objetividad. Es en el contexto del paradigma establecido por el positivismo lógico que se comprende el surgimiento y la importancia que tuvo, y en muchos casos aún tiene, el llamado método científico, que no es otro que el método hipotético deductivo. Dos críticos muy importantes de este paradigma serán Karl Popper y Thomas Kuhn. Pero esa es una historia para otro video. Deja tu comentario si quieres la segunda parte con la explicación de las críticas de Karl Popper y Thomas Kuhn. Bien, finalmente para terminar vamos a hacer un recuento de para qué nos sirve comprender la epistemología de la ciencia siendo docentes de ciencias. Bueno, en primer lugar, la epistemología de la ciencia nos brinda un conocimiento mucho más certero acerca de la naturaleza de la ciencia. ¿Cuál es el propósito de la ciencia? ¿Cómo adquiere su conocimiento la ciencia? ¿Qué distingue el conocimiento científico de otras formas de conocimiento? ¿Cuál es la finalidad de este conocimiento? A todo ello nos ayuda a conocer cómo se origina el conocimiento y qué teorías hay en torno acerca de él. Pero esto también nos ayuda a la comprensión de la adquisición del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder nosotros, dentro de nuestra planeación didáctica, elaborar actividades que permitan que el alumno adquiera conocimiento científico, pero ya con la certeza de qué es el conocimiento científico, ¿no? Ya no es solo aprender contenidos, sino desarrollar habilidades, pero estas habilidades solamente las podemos desarrollar en la medida en que nosotros conozcamos bien cuáles son los objetivos de la ciencia y cuál es su pretensión con respecto a las formas de conocimiento. También nos ayuda a definir los elementos de la explicación científica. Hay que recordar que cuando nosotros le pedimos a un alumno que explique, muchas veces nos quedamos solamente en el plano de, bueno, dime tú qué piensas acerca de lo que está ocurriendo. Eso está bien, pero necesitamos sistematizar esa opinión. ¿Para qué?
para trabajar en lo que Platón denominaba la justificación. Entonces, la justificación se va a basar en la lógica, en el argumento. ¿Qué razones estoy dando para afirmar que una cosa es esto o aquello, o por qué sucede un fenómeno determinado, etcétera? Finalmente, también este conocimiento de la epistemología de la ciencia nos ayuda a nosotros mismos como docentes a analizar el paradigma que estamos utilizando para enseñar. Hay que recordar que esto es muy importante porque la ciencia está constantemente transformándose y quedarnos estancados en una sola visión del mundo, en un solo paradigma, nos hace daño a nosotros como docentes y les hace daño a nuestros alumnos porque les acotamos demasiado su visión del mundo y su comprensión acerca de la ciencia. Entonces, bueno, este es un primer acercamiento a la epistemología de la ciencia. Espero que te haya ayudado. Si quieres que se desarrolle más el tema con las perspectivas contemporáneas, deja tu comentario en la descripción del video. Y si te interesa que abordemos algún otro tema sobre naturaleza de la ciencia, alfabetización científica, filosofía de la ciencia, con relación a nuestra práctica docente como maestros de educación básica, de educación media superior o incluso superior, deja tu comentario también y trabajaremos en los temas que a ti te interesen. Muchas gracias y espero verlos pronto.